Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario de GPM Professional Broker. En este webinario vamos a intentar explicar la utilización de las plataformas de GPM para el acceso al mercado de divisas, al mercado interbancario, y también las ventajas de acceder directamente al mercado interbancario, sin que tengamos que pasar por Express de Market Maker o por alguna institución creadora de CFDs. En este caso nosotros solo ofrecemos el acceso dinero al mercado interbancario, cogiendo liquidez de 13 de las 20 principales instituciones financieras del mundo. Bien, pues sin más preámbulos, doy la palabra a mi compañero Sergio Moore para que nos empiece a explicar el funcionamiento de nuestra plataforma. Cuando quieras, Sergio. Muy bien, pues lo que vamos a ver en el webinario es básicamente ver cómo se puede operar en el mercado de divisas, que finalmente es el mercado más líquido que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Es el que aglutina mayor volumen de negociación, y lo que se pretende dar en este webinario es sobre todo ver cómo se puede acceder a esos grandes volúmenes que se manejan en el Forex y que podemos tener acceso directamente a ese mercado interbancario como si de un profesional se tratara. Lo que vamos a ver es, en primer lugar, pues la posibilidad de ver de distintas formas este tipo de mercados. Aquí hay una pantalla de negociación, es una pantalla resumen en la cual están editados ciertas divisas, aunque las combinaciones existentes son muchas más. Yo puedo a través de mi plataforma gráfica configurar las divisas que yo considere oportunas, ir añadiéndolas, modificándolas a través de estas ventanas que son totalmente configurables. Este tipo de mercados, lógicamente, como decía, tienen una enorme liquidez. Simplemente hay que ver, por ejemplo, la libra-yen que tenemos graficada en este momento, que estamos teniendo un acceso al mercado de 5 millones contra 11. Fijaros aquí cómo va cambiando el volumen en tiempo real. Y por ejemplo, si nos vamos a uno de los cruces clásicos como el euro-dólar, clicando simplemente aquí, ya automáticamente se nos grafica nuestro gráfico, que lo podemos tener configurado como deseemos, y aquí vemos los volúmenes de acceso a ese mercado interbancario, donde hay 13 grandes bancos suministrando liquidez, y por tanto el sistema automáticamente lo que coge es aquellos precios y aquellos volúmenes más competitivos en tiempo real. El volumen es tremendamente elevado, 1 millón, estamos viendo ahora en la demanda a 1,3555, a 35,55,5, 18 millones a la venta. Es decir, lógicamente este es el volumen real del mercado de divisas y al que intentamos dar acceso. Por tanto, configuración muy sencilla. En la plataforma podemos configurar nuestras divisas como queramos, ordenarnos nuestras pestañas, etcétera, etcétera. Y en este tipo de configuración básica, pues clicando cualquiera de las divisas que tenemos aquí establecidas, por ejemplo el dólar yen, nos cambia automáticamente el gráfico y nos añade nuestra pantalla de ejecución, donde yo voy a poder poner automáticamente mis órdenes de compra o de venta, mi tipología de órdenes que yo desee. Tenemos multitud de órdenes posibles de ejecución en esta plataforma. Aquí se están mostrando las básicas, las órdenes límite, mercado, stop, pero tenemos hasta más de 50 órdenes y posibilidades distintas. Lógicamente, estas son las órdenes más simples, pero podemos entrar incluso a nivel avanzado y poner órdenes del tipo de brackets para atar nuestros beneficios, ¿de acuerdo? O bien introducir órdenes de stop vinculadas, de tal forma que si una pata se hace, pues automáticamente nos alude la estrategia. Tipologías hay muchas, hemos dicho más de 50 tipos de órdenes, pero como veis es configurable a nuestra medida.
Este es el mercado directamente que estamos viendo aquí, conocido como mercado spot, es decir, es un mercado en el cual tenemos el acceso a la divisa real. Esto no es ni un CFD ni un derivado, y por tanto directamente lo que estamos haciendo es comprar y vender divisas simultáneamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros introducimos, por ejemplo, en nuestra pantalla la venta de 25.000 unidades de dólar yen que hemos configurado aquí, pondríamos nuestro precio o una orden a mercado, lo que vamos a hacer directamente es vender 25.000 dólares y comprar los correspondientes yenes con el tipo de cambio correspondiente. Es decir, estamos directamente yendo al mercado real. Y en este sentido accedemos a esta liquidez tan fuerte que estamos viendo. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Que cuando accedemos directamente a nuestro mercado real, nosotros tenemos la posibilidad de tener una cuenta multidivisas donde todas las posiciones que vamos introduciendo se nos van a cuantificar la divisa correspondiente. Por tanto, pensemos no solo en la idea de comprar o vender una divisa especulativamente, sino que alguien puede comprar un valor en Estados Unidos, ese valor en Estados Unidos está cotizando en dólares y yo puedo hacerme mi cobertura en el mercado real de divisas, o simplemente cuando yo haya cerrado mi posición en dólares, convertir esos dólares a euros, que es mi moneda contable o mi divisa autóctona en este caso. Por tanto, las posibilidades son infinitas cuando tenemos abierta la posibilidad de tener una cuenta multidivisas que me está valorando siempre, esto es una cuenta de simulación, en la divisa euro, en nuestro caso, todas mis posiciones que pueda tener. Por ejemplo, fijaros que aquí tenemos posiciones en euros, en libras, en yenes, en dólares, y el valor de nuestra cartera en tiempo real de las distintas divisas nos la está valorando aquí automáticamente, ¿de acuerdo? En el valor neto de liquidación, si cerráramos todas las posiciones abiertas que tenemos en nuestra cartera y que vienen en este ejemplo desglosadas aquí abajo. Por tanto, fijaros, si yo voy a este mercado de divisas y hago una operación, lo que va a suceder directamente es que yo voy a tener posiciones en euros y en dólares, o en dólares y en yenes, o en libras y neozelandeses, si yo hago una operación. Por tanto, estoy accediendo directamente a el mercado correspondiente, sin pasar por ningún tipo de intermediario que me amplíe horquillas, sino que directamente estoy atacando a el mejor postor, es decir, a uno de los proveedores de liquidez que mejor precio me están dando en ese momento. Vamos a hacer un ejemplo al respecto para que lo veamos, y lo que vamos a hacer es hacer un cruce que tengamos una combinación peculiar para que la veamos. Por ejemplo, el australiano dólar, lo acabo de clicar, este es nuestro gráfico, y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer una compra especulativa, es decir, que vamos a ganar si el precio sube, de comprar australiano y vender dólares, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a hacer una orden a mercado para que se nos haga y vamos a comprar más o menos pues al precio que estamos viendo aquí. Entramos en el mercado, podemos atacar la horquilla que me están dando la liquidez o directamente incluso ponernos dentro de la horquilla. No tenemos ningún tipo de limitación ni restricción de dónde poner nuestros precios o nuestros stops, tanto para entrar o para salir, y como un mercado normal puedo ir directamente al mercado o ponerme en un precio límite y esperar a ver si se me hace. Atacamos mercado, ¿de acuerdo? Para hacer esta operación ponemos una orden de mercado y compramos, tenemos aquí el botón en azul, esta posición en australiano canadienses. Nos aparece un mensaje directamente, acabamos de comprar nuestros 25.000 australianos canadienses al precio de 1,023. El propósito de esto, ¿cuál es? Que veamos ahora en nuestra cuenta que tenemos una posición de 25.000 australianos largos y 25.000 al cambio
¿de acuerdo? Canadienses cortos. Por tanto, es una cartera, fijaros, es una operación real de divisas. Yo acabo de hacer un cruce directamente al mercado interbancario. Perfecto. Si nos vamos aquí a cartera divisa, yo puedo ver mis dos patas por separado, pero también puedo ver mi posición tomada en australiano-canadiense unitariamente, para que nos sea más fácil ver las posiciones tomadas. Pero tengamos en cuenta que, aunque lo vea así, es decir, yo he comprado 25.000 australiano-canadienses, yo tengo ese desglose real, porque es verdaderamente la operación que he hecho de comprado o largo en australiano y corto en canadiense. Pero puedo seguir perfectamente, y me está valorando aquí, fijaros, la pérdida y ganancia no realizada, me está valorando en tiempo real mi posición también, si quiero ver esa estrategia por separado. Por tanto, acceso directo al mercado interbancario, con una característica, que esos 25.000 que acabamos de introducir los australianos canadienses, no tengo que tener los 25.000 en mi cartera, sino que se utiliza un apalancamiento de 40 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo abro una posición de 100.000, por hacer números redondos, necesito 2.500 euros de garantías. Se apalanca 40 veces, pero con la ventaja de entrar siempre en el mercado real. Y por tanto siempre voy a tener esas posiciones separadas por patas, ¿de acuerdo? La pata comprada de la divisa y la pata vendida de la divisa. Y yo la puedo también monitorizar o hacer el seguimiento en conjunto desde aquí abajo en mi cartera de posición o cartera de divisas, ¿de acuerdo? Por tanto, este es un mercado totalmente interbancario, porque estoy haciendo esa conversión real en el mercado o los proveedores de liquidez, que son los 13 principales bancos a nivel mundial. Más cosas que podemos ver de la operativa de divisas. Lógicamente, como he dicho, la liquidez es bastante grande, y tenemos acceso directamente a ese mercado de liquidez. De hecho, los proveedores de liquidez están aglutinando el 83%, según los últimos datos de la revista Euromoney, de volumen que podéis ver aquí. Por tanto, cuanto más volumen, lógicamente eso implica menos slipajes, menos posibilidad de que los precios pues no se correspondan a la realidad, y por tanto son precios totalmente reales, y que, como decía, pues aglutinan, según la revista Euromoney, pues ese 83% de volumen, según los datos del último año. ¿Qué más cosas podemos ver? Que tenemos esta plataforma a nivel básico, pues para ir viendo mis gráficos, mis configuraciones que yo no puedo determinar. También puedo tener mi plataforma avanzada, en la cual yo tengo aquí mis posiciones valorándose en tiempo real, los cruces que yo haya definido, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que veamos es sobre todo esa liquidez. Si yo me voy al eurodólar, donde el último cruzado lo tenéis aquí en esta columna, fijaros que yo puedo irme a un book trader y tener pantallas de profundidad, donde me están aglutinando los mejores volúmenes. Entonces, observar que la horquilla está siempre cerrada, y los volúmenes, fijaros en este momento, 20,5, 16,4 es el volumen existente en este momento. Yo puedo perfectamente, desde estos libros de profundidad, pues ubicar mis órdenes. Desde aquí puedo comprar o vender simplemente con un clic. Puedo posicionar, por ejemplo, aquí en la horquilla, transmitir la orden, aquí estoy puesto, cancelarla rápidamente con clics, y puedo hacer mi operativa también por estos libros de profundidad. Pero lo que quiero que veáis es sobre todo la cantidad de volumen, ya que estamos accediendo al mercado interbancario que tenemos. Y siempre podemos aprovecharnos del apalancamiento. Esto es una operación spot al contado, y con esa posibilidad de apalancamiento de 40 veces.
Muy bien, pues vistos los libros de profundidad y vistos los volúmenes, también podemos hacer toda nuestra operativa, lógicamente, desde esta zona que se llama el Classic Trading, que es un poco la versión más sofisticada para ir situando nuestras estrategias. El mosaico que hemos visto aquí es la versión más simplificada y el Classic Trading es la versión más compleja, donde podemos introducir órdenes de tipo más complejo y estrategias de tipo más complejo. Puedo poner aquí mis órdenes, por ejemplo, si yo quiero vender euro-dólar, simplemente clicando encima de los precios puedo editar mis órdenes, transformar mis posiciones, mis tipos de órdenes. Aquí ya me empiezan a aparecer más tipos de posibilidades de tipologías de órdenes. Incluso puedo dar de alta más tipos de órdenes a nivel avanzado, ¿de acuerdo? Con una configuración más avanzada, hasta llegar incluso hasta 50 tipos, como comentaba. Dependiendo del mercado podemos tener más o menos tipos de órdenes adecuadas a ese mercado. Configurar volúmenes y configurar también la posibilidad de esas operaciones, si las quiero que venzan en el día, no en el día, tipologías de órdenes como hemos visto, etcétera, etcétera. Por tanto, a partir de aquí yo puedo trabajar de una forma más sofisticada mi operativa. Puedo adjuntar órdenes a la orden que voy a lanzar en el mercado, por ejemplo, órdenes que me vayan protegiendo a distintos niveles si el trade va en la dirección que considero que no es buena, o para recoger beneficios, etcétera, etcétera. O órdenes que unas cancelen a otras, es decir, toda la tipología de posibilidades que se nos puedan ocurrir al respecto. Por tanto, mercado spot, que como hemos visto en nuestra cuenta, claramente, que es una cuenta multidivisas, nos va a contabilizar lo que hemos hecho realmente, es decir, actuar siempre sobre dos patas distintas en un mismo cruce, vendiendo una de las patas y comprando la otra. Visualización por separado, revaluación en nuestra moneda directamente, y también podemos por separado ver cómo evoluciona nuestra posición, que le hemos lanzado hace nada y nos está revaluando continuamente nuestra posición. Muy bien, ¿qué más cosas podemos hacer directamente en el mercado de Forex? No solo tenemos la operativa al contado, que es la que mueve más volumen, sino que tenemos también un mercado de derivados detrás que nos puede permitir realizar cualquier tipo de estrategias. Y cualquier tipo de estrategias, incluido pues estrategias de coberturas de divisas, o estrategias que vamos a ver ahora de una forma simple. Lo que he introducido en esta pantalla, para que lo veamos, es la posibilidad de ver los futuros de las distintas divisas. He puesto dos como ejemplo, aunque hoy en día es verdad que la cantidad de futuros sobre divisas ha crecido exponencialmente en los últimos años, es decir, hace unos años prácticamente los futuros sobre las divisas eran pocos, en el sentido de que solo se cotizaba las principales, euro-dólar, dólar-yen, la libra, etcétera, etcétera, y ahora lo que estamos teniendo es una ampliación de esos productos. Por tanto, la operativa en divisas, aunque se puede hacer vía spot, también es probable hacerlo vía futuros. Y no solo con futuros grandes, sino con futuros micro. Aquí he puesto, y podríamos sacar multitud de ejemplos, he puesto el futuro grande. Fijaros, el vencimiento de junio del euro-dólar, lo tenemos aquí, cotizando a 1.3561 contra 1.3562, con su volumen correspondiente en la oferta y su volumen correspondiente en la demanda. Y fijaros, y vamos a hacer un ejercicio práctico, que es arrastrar aquí abajo el contado, para que observemos que el contado aglutina mucha más liquidez. La horquilla, fijaros que está mucho más estrecha, por un motivo muy simple: el contado es finalmente el mercado más líquido
a nivel mundial. Todo lo que sea un derivado sobre ese contado que está marcando el precio real, lógicamente lo que va a llevar detrás es que la horquilla o el precio no sea tan cerrado, sea un poco más amplio. Este es un futuro cotizado en el Globex, en el CME, que como podéis ver está abierto siempre de un pipo, mientras que el contado lo tenéis más reducido. Pero eso es normal por la liquidez, es decir, el mercado de contado spot es el que marca el precio real. CFDs futuros que podamos tener, siempre vamos a tener peores precios que el mercado real, que es el que está marcando siempre las cotizaciones y la liquidez real del mercado en el cual estamos actuando. Por tanto, importante que tengamos en cuenta estos detalles siempre que nos vayamos al derivado, y lógicamente en la escala que os voy a comentar, las posibilidades de que se abra esa horquilla pues son mayores. Un futuro grande como el eurodólar, recuerdo que si describimos ese contrato, fijaros que es un contrato que tiene $125.000 de nominal. Cuando yo compro un contrato estoy entrando con una posición de $125.000. Es un contrato grande, pero es bastante líquido. Ese está relativamente cerrado. Pero fijaros que en el caso del micro coincide exactamente. El micro es un contrato que está diseñado para pequeños inversores y en el cual cada vez que yo entro tengo 12.500 euros de nominal, es decir, de inversión en mi posición. Las garantías son muy pequeñitas, fijaros que están rondando pues por debajo de los 300 euros y dólares, perdonad, porque estamos en un futuro cotizado en el Globex, dólares, y es un futuro que es apto para el inversor pequeño. Fijaros en otro detalle, muchos brokers no tienen la posibilidad de que sea un broker multidivisas como el que tenemos, como es GPM, ¿de acuerdo? Donde vemos las patas en las distintas divisas a nivel mundial. Cualquier futuro de este estilo, en el cual el método de liquidación que veis aquí es una entrega física, nosotros tenemos la posibilidad de que esa entrega física se realice, es decir, que a vencimiento el que quiera quedarse con su posición del subyacente se la pueda quedar. ¿Por qué? Porque es una cuenta multidivisas. Esto es tremendamente valioso pues para empresas que hacen coberturas, por ejemplo. En otros productos, lógicamente, la entrega física en algunos casos no se puede hacer, ¿de acuerdo? Porque se tiene que limitar. Pongo un ejemplo. Un futuro sobre el crudo tiene entrega física. Esta plataforma lo que hace es cerrar automáticamente, antes de que venza el futuro del crudo, las posiciones abiertas, te avisa lógicamente, porque si no la entrega física implica entrega de barriles. Aquí sí, aquí en la divisa podemos tener perfectamente entrega física, porque lo que sucederá si dejamos vencer nuestro futuro es que en nuestra cuenta nos aparezca una posición que se irá revaluando aquí, ¿de acuerdo?, en la divisa que nosotros tenemos. Pero bueno, volviendo al tema, lo que tenemos aquí es una muestra de que tanto el futuro grande, que son $125.000 de exposición nominal, como el futuro pequeño, que es un cero menos, es decir, $12.500, y es más apto para pequeños, va perdiendo esa liquidez progresivamente. Fijaros, aquí la horquilla está perfectamente igual, es el mercado más líquido del mundo, pero el volumen, fijaros que está sobre todo en el grande. Aquí el volumen en el micro disminuye y por tanto, si alguien cotizara un CFD, el volumen sería mucho menor. Es decir, de orden de liquidez de ascendente a descendente, tenemos primero el contado, el mayor mercado, luego el futuro grande y los futuros micros. Por debajo ya estaría algo que no tenemos nosotros, porque la liquidez la concentramos sobre todo aquí, ¿de acuerdo? Sería el campo de los CFDs, que nosotros, insisto, no tenemos CFDs sobre divisas y no actuamos nunca con lotes. Quien hace una compra en el spot
compra partidas de cantidades, es decir, 10.000, 5.000, 1.000, 100.000, la cantidad que queráis, 1.834 de euro-dólar. Y por tanto se puede adecuar perfectamente así sus riesgos a medida en el mayor mercado del mundo. Futuros tenéis exactamente sobre todos o prácticamente ya casi todos los cruces más líquidos. Es cuestión de ir marcando los tickets y los podemos tener. La libra, fijaros que la he puesto aquí cotizada contra el dólar, también el futuro, este es el futuro grande, y fijaros que si yo hago el mismo ejercicio y pongo justo aquí abajo un instrumento y otro, la libra del mercado interbancario contra el dólar está tremendamente cerrada con un volumen enorme, mientras que la libra, de acuerdo, en el futuro, fijaros que está un poco más abierta y el volumen lógicamente dista, aunque habría que hacer la conversión a nominal, pero dista normalmente del spot, que es el que marca el precio, y de aquí se hacen todos los derivados. Si me voy al micro, al futuro micro, va perdiendo liquidez, y si alguien os cotizara un CFD tendría mucha menos liquidez todavía. Por tanto, nosotros desde GPM Professional Broker lo que estamos haciendo es aportar siempre los productos de más liquidez y por tanto los que den más garantías a los inversores. Muy bien, por tanto, dos patas que hemos explicado por el momento, dos partes: un mercado spot o un mercado contado, mercado interbancario puro y duro, 13 proveedores de liquidez, el mejor precio siempre disponible por el sistema inteligente de enrutamiento de órdenes que siempre busca la mejor cotización, es nuestro sistema SMART, y por otro lado pues tenemos la posibilidad de esos futuros que también están perfectamente disponibles. Es un mercado estandarizado y tenemos tanto la versión normal, los futuros que se han dado durante los últimos años, y la versión micro que está adaptada al pequeño inversor, ya que la variabilidad es mucho más pequeña. No solo esto, sino que un inversor que desee hacer estrategias con opciones, un inversor que pueda buscar en las opciones estrategias pues mucho más tranquilas, mucho más meditadas y mucho más quizás de fondo, con una visión más pausada, lógicamente también puede acceder a estos mercados. Si yo me voy a nuestro menú de Option Trader, lo que puedo tener aquí es esa posibilidad de ver, fijaros, hemos puesto en nuestra pantalla de opciones sobre los vencimientos trimestrales del euro dólar, y yo lo que voy a tener aquí es la cotización de las calls aquí a la izquierda y las puts aquí a la derecha, y fijaros también que es un mercado tremendamente líquido, donde la volatilidad, fijaros, volatilidad implícita es muy baja. Es un mercado que la volatilidad implícita derivada de estos productos pues es mucho menor que acciones o índices o commodities, y esto permite pues lógicamente que muchos inversores acudan a este tipo de opciones, ¿de acuerdo?, para posicionarse también con estrategias de cualquier estructura. Nosotros aquí podemos montar estrategias de todo tipo con nuestro Strategy Builder, ¿de acuerdo?, que no es el objeto de este webinario, pero podemos establecer aquí, por ejemplo, un Iron Condor o un Call Spread, o cualquier estrategia que nosotros, un cono de volatilidad o un risk reversal, es decir, estrategias con opciones de nivel avanzado incluso cubriendo la delta automáticamente, o estrategias simples de la compra-venta de calls o puts clásicas. Por tanto, tenemos esa posibilidad de una forma muy sencilla, que es pues como cualquier forma de ejecutar órdenes en nuestra plataforma, haciendo clic sobre el activo que nosotros deseamos. Por ejemplo, lo que he puesto aquí es una call de comprar o vender, como queramos,
una call del eurodólar del vencimiento de junio del 2014, del día 20, el strike 1.35,5, esta call me la están cotizando a 0.0049 contra 0.0051. Aquí transmitiríamos nuestra orden o modificaremos nuestros precios, etcétera, etcétera, y podemos establecer pues incluso combinaciones de opciones, nuestras estrategias a medida. Por tanto, como podéis observar, se puede partir desde lo más básico hasta la complejidad de los derivados y metiéndonos ya incluso en el campo de las opciones. ¿Qué más quiero que veamos en este webinario? No solo los derivados que hemos visto aquí, sino que como la operativa normalmente es a través del mercado spot, es como se mueve el 90 o incluso el 95% de la mayoría de inversores, yo puedo tener también mi posibilidad de tener pantallas de ejecución de Forex, de contado apalancado, de una forma muy práctica y que es bastante apta para scalpers o para posicionamientos no tan de scalping, pero que yo puedo controlar también con lo que nosotros conocemos o conocemos la plataforma como el Forex Trader. El Forex Trader es simplemente una de las múltiples aplicaciones que dispone esta plataforma, que es tremendamente avanzada, donde yo puedo configurar un poco a mi medida, porque lógicamente yo puedo establecer aquí los activos que yo desee y puedo directamente de una forma muy simple tener una pantalla de ataque de mercado de posiciones que yo desee en las divisas que yo quiera establecer. Por ejemplo, si yo quiero poner una divisa como el euro libra, simplemente clicando aquí puedo cotizarme mis precios. Y es más, incluso yo puedo dar la vuelta a mis cotizaciones. Aquí fijaros que tenemos unas flechitas que pueden invertir esta celda, donde yo si las clico, fijaros que yo estoy girando el precio, es decir, he puesto dólares contra euros, o bien puedo cotizarlo en euros contra dólares. Es decir, tengo una forma de ejecución tremendamente simple para establecer mi seguimiento de las estrategias de divisas que voy teniendo. No solo eso, sino que en los propios iconos, fijaros aquí, que tenemos una posición de 1 millón y a un precio de 1.3690824, fijaros que me dan muchísimos decimales de la ejecución que yo he realizado, y nos marca en tiempo real un panel también de la valoración de esa posición que yo puedo tener. Por tanto, es un instrumento que es relativamente nuevo y que lo que pretende es que cualquier trader pueda, sobre todo para aquellos que es la gran mayoría hacen operativa de divisa tipo spot y en muchos casos utilizando lógicamente el apalancamiento de operativa con su configuración estándar, y puedan incluso mediante un clic lanzar esas órdenes a mercados y tener esa agilidad, y sobre todo que se le vaya valorando esas posiciones en tiempo real y pueda hacer un seguimiento de esas posiciones pues de una forma más dinámica y pensada exclusivamente para la operativa Forex. Como veis, y con esto acabo, pues las posibilidades son múltiples y desde un matiz que quiero recalcar una vez más, es decir, siempre desde GPM Professional Broker lo que intentamos es dar los productos con mayor liquidez del mercado en las distintas posibilidades posibles, ¿de acuerdo? Para que cualquier inversor pues tenga la seguridad y la solvencia de que está directamente pues aprovechando de esa liquidez, y por tanto la liquidez implica la mejor ejecución posible.